6 años visitaba todos los días a una mujer en coma y la llamaba princesa. Pero un día, al ver cómo el esposo de la paciente le ponía una extraña inyección, comprendió una aterradora verdad. En un pequeño pueblo donde todos se conocían, al menos de vista y no por nombre, vivía Archie con su hija de 6 años, Abigail. Después de servir en el ejército, trabajaba en una empresa de seguridad, un trabajo difícil pero estable, que le permitía dedicar suficiente tiempo a su hija. Cada mañana comenzaba igual, la alarma sonaba a las 6 de la mañana, pasos silenciosos por el apartamento para no despertar a su pequeña dormilona y el habitual ritual de preparar el desayuno. En esa fresca mañana de otoño, Archie estaba de pie junto a la estufa, revolviendo la avena, el cereal favorito de su hija, cuando escuchó el golpeteo de pequeños pies en el pasillo. Abigail, despeinada por el sueño y con su pijama de ositos, apareció en la cocina. «Papi, ¿vamos a visitar hoy a la tía Lily?», preguntó mientras subía a una silla y acercaba su taza de cacao. «Por supuesto, cariño. Tan pronto como terminemos de desayunar y nos preparemos», respondió Archie, sirviendo la avena en los platos. Lily, su hermana menor, había sido hospitalizada una semana antes por una operación programada en la rodilla. Nada grave, pero la recuperación tomaría tiempo. Abigail adoraba a su tía, quien había ocupado el lugar de su madre tras un trágico accidente 3 años atrás. En aquel entonces, Lily dejó su prestigioso trabajo como abogada en la capital y regresó a su ciudad natal para ayudar a su hermano con su pequeña sobrina. ¿Puedo llevarle a la tía Lily las galletas que horneamos ayer?, preguntó Abigail mientras terminaba su avena, extendiendo la mermelada de frambuesa por el plato. Por supuesto, pero vamos a empaquetarlas bonito, sonrió Archie, observando a su hija. 1 hora después, ya estaban entrando en el hospital. El olor a medicinas y desinfectantes se mezclaba con el aroma del café recién hecho en la sala de descanso del personal. Abigail sostenía firmemente la bolsa con galletas caseras decoradas con glaseado de colores. «Tía Lily», exclamó Abigail al entrar corriendo en la habitación. Lily estaba sentada en la cama, apoyada en una almohada, con un libro en las manos. Su cabello castaño estaba recogido en un moño despeinado y en la mesita de noche había una taza de té hospitalario a medio terminar. «Mi pequeña hada ha venido», sonrió Lily, dejando el libro y abriendo los brazos. Mientras Abigail le contaba sobre cómo habían horneado las galletas y cómo en la guardería se estaban preparando para la fiesta de otoño, Archie se sentó en la silla junto a la ventana. Observaba a su hermana y a su hija, pensando en lo afortunado que era de tenerlas a ambas. «Papi, ¿puedo caminar por el pasillo?». «Vi un acuario con peces», pidió Abigail de repente. «Solo un poco y no te alejes mucho, ¿de acuerdo?», aceptó Archie tras una breve pausa. Abigail salió corriendo al pasillo, pero en lugar del acuario, su atención fue capturada por la sala de terapia intensiva. A través de la puerta de vidrio, vio a una joven mujer acostada inmóvil en la cama. Su largo cabello rubio estaba extendido sobre la almohada y su rostro pálido parecía sorprendentemente tranquilo, como si estuviera en un profundo sueño. Como una verdadera princesa de cuento de hadas. Susurró Abigail, presionando su nariz contra el cristal. En ese momento, una enfermera pasó junto a ella y le acarició la cabeza con ternura. «Pequeña, no deberías quedarte aquí. Vamos con tu papá», le dijo amablemente. Cuando volvió a la habitación de Lily, Abigail estaba inusualmente pensativa. «Papi, ¿sabías que aquí hay una princesa dormida de verdad?», preguntó mientras se acurrucaba en el regazo de su padre. Archie intercambió una mirada con Lily, sin saber cómo reaccionar ante la declaración de su hija.
Tal vez solo te lo imaginaste, cariño, respondió con suavidad, acariciando la cabeza de Abigail. Al día siguiente, Abigail volvió a insistir en ir al hospital. Después del trabajo, Archie fue como siempre a recogerla de la guardería. La niña corrió hacia él, sosteniendo un dibujo en sus manos. Papi, mira. Dibujé a la princesa, dijo Abigail, mostrándole una hoja de papel donde había dibujado con crayones de colores a una mujer con un vestido largo, acostada entre flores. De camino al hospital, Abigail no paraba de parlotear. ¿Y si está esperando a que un príncipe encantador la bese? Como en el cuento que leyó la tía Lily. Archie escuchaba a su hija con una leve sonrisa, pensando en lo asombroso que era cómo la imaginación infantil podía convertir la rutina hospitalaria en una historia mágica. Al llegar al hospital, Abigail corrió directamente hacia la puerta de vidrio que ya conocía. Se quedó allí varios minutos observando la figura inmóvil en la cama hasta que apareció un hombre alto con bata blanca. ¿Y tú de quién eres, pequeña curiosa? Preguntó con una sonrisa amable. Soy Abigail. ¿Usted es el doctor de la princesa? Preguntó la niña con seriedad. Me llamo Bruce, se presentó el médico, agachándose junto a ella. ¿Y por qué crees que es una princesa? Porque es muy hermosa, respondió Abigail con seguridad. ¿Cuándo despertará? Bruce miró pensativo a la paciente a través del cristal. Sabes, a veces las personas necesitan mucho tiempo para despertar. Pero todos aquí estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para ayudarla. Desde ese día, cada vez que visitaban a la tía Lily, Abigail iba primero a la habitación de Gloria. Llevaba nuevos dibujos, que las enfermeras, con una sonrisa, le permitían pegar en la pared de la habitación. Papá, ¿y si le hablo, despertará más rápido? Preguntó Abigail una noche mientras Archie la arropaba en la cama. Cariño, esto no es un cuento de hadas, respondió él con suavidad. Aquí los médicos son los que deben ayudarla. Pero Bruce, quien a menudo veía a la niña en la puerta de la habitación, pensaba diferente. Un día incluso permitió que Abigail entrara a la habitación acompañada de una enfermera. Algunos creen que las personas en coma pueden escuchar, explicó después a Archie. Y las voces de los niños son las más puras y brillantes. Tal vez tu hija realmente esté ayudando a Gloria. ¿Quién sabe? ¿Gloria? ¿Así se llama? Repitió Archie, dándose cuenta por primera vez de que la princesa dormida de su hija era una persona real, con su propia historia. Sí, Gloria, asintió el médico. Era una talentosa especialista en rehabilitación, por cierto. La vida da extrañas vueltas. Ella ayudaba a las personas a recuperarse, y ahora. Abigail continuó con sus visitas, y el personal del hospital ya estaba acostumbrado a la pequeña niña que, con tanta determinación, visitaba a la paciente en coma. Las enfermeras incluso comenzaron a llamarla nuestra pequeña hada, y Bruce siempre encontraba un momento para hablar con ella y responder a sus interminables preguntas sobre la princesa. Aquella mañana gris fue especialmente tensa en la unidad de cuidados intensivos. Bruce caminaba por el pasillo cuando escuchó una voz fuerte y autoritaria en la sala de médicos. Sintió un desagradable escalofrío, reconoció la voz de Luis, el esposo de Gloria. Han pasado ya 3 meses. ¿Cuánto más vamos a alargar esto? Exijo que se convoque un comité médico de inmediato. Luis, un hombre alto con un costoso traje, se inclinaba amenazadoramente sobre la mesa del jefe de departamento. Los médicos estaban reunidos en la sala y la atmósfera era tensa.
Luis extendió sobre la mesa documentos, informes de expertos independientes, resultados de exámenes y algunos papeles legales. Colegas, comenzó el jefe del departamento, ajustándose nerviosamente las gafas, estamos aquí para discutir el estado de la paciente, Gloria. Su esposo insiste en la suspensión de la terapia de soporte vital. Eso es inhumano, exclamó Bruce, poniéndose de pie de un salto. Sus signos vitales son estables, respira por sí misma. Dr. Bruce, lo interrumpió fríamente Luis, entiendo sus emociones. Pero debemos enfrentar la realidad. 3 meses sin cambios. No puedo seguir viendo cómo mi esposa se convierte en un vegetal. En ese momento, desde el pasillo se escuchó una voz infantil. Era Abigail, que había llegado con su padre a visitar a la tía Lily. Bruce recordó de inmediato cómo la niña había traído otro dibujo para la princesa el día anterior. Escuchen, continuó con más calma, hay muchos casos en los que pacientes han despertado del coma después de largos periodos. Gloria es joven, su cuerpo es fuerte. Ya reuní todos los documentos necesarios, lo interrumpió Luis, arrojando otro montón de papeles sobre la mesa. Aquí están los informes de 3 expertos independientes. Todos confirman que el tratamiento adicional no tiene perspectivas. La reunión se prolongó durante varias horas. Los médicos estaban divididos. Algunos apoyaban la postura de Bruce, otros, los argumentos de Luis. El jefe del departamento parecía agotado. ¿Entiendo correctamente que las decisiones legales quedan en manos del esposo de la paciente? Preguntó finalmente al abogado del hospital presente. Sí, en ausencia de signos claros de mejoría y con los informes de expertos independientes. Bruce salió de la sala sin escuchar el resto. En el pasillo, se topó con Abigail, quien, como siempre, estaba parada frente a la habitación de Gloria. «Tío doctor, ¿por qué estás tan triste?», preguntó ella, mirándolo con sus grandes ojos castaños. «Todo está bien, pequeña», intentó sonreír. «Es solo que, a veces, los adultos no pueden ponerse de acuerdo». Esa noche, después de su turno, Bruce se quedó en la habitación de Gloria. Revisó su historial, comprobó nuevamente sus signos vitales, buscando cualquier indicio de mejoría que pudiera detener esta locura. «Doctor», una enfermera lo llamó. Su esposo dejó una orden. «En una semana comenzarán a desconectarla». «Por encima de mi cadáver», soltó él, pero se detuvo al ver cómo la joven enfermera se estremecía. En casa, no pudo dormir. Seguía viendo el rostro de Gloria, tan tranquilo, como si realmente solo estuviera dormida. Recordaba su historial médico, el accidente, la caída por las escaleras en su propia casa. Una lesión extraña para alguien que, según sus colegas, siempre había sido muy cuidadosa. A la mañana siguiente, llegó al hospital más temprano de lo habitual. Frente a la habitación de Gloria ya estaba Luis, hablando por teléfono. «Sí, todo va según lo planeado», escuchó Bruce. «En una semana, todo habrá terminado». Algo en el tono de esas palabras hizo que Bruce se estremeciera. Miró más de cerca a Luis, su traje impecable, su reloj caro, su mirada fría. Ni un rastro de tristeza o compasión. Solo impaciencia y molestia. «Buenos días, Luis», dijo Bruce en voz alta, acercándose. Luis se sobresaltó y terminó apresuradamente su conversación telefónica. «Ah, doctor. Solo quería asegurarme de que todos los trámites estuvieran en orden». «¿Trámites?», repitió Bruce con frialdad. ¿Qué prisa tiene por decidir el destino de su esposa? No olvide su lugar,
Doctor, Luis apretó los dientes. La decisión ya está tomada. Y le aconsejo encarecidamente que no se entrometa. Ese día, Abigail llegó al hospital más temprano de lo habitual. Su papá tenía que ir a trabajar y la tía Lily convenció a una enfermera de cuidar a la niña hasta que él regresara. Abigail caminaba por los pasillos que ya conocía, cuando de repente escuchó una voz familiar a la vuelta de la esquina. Era aquel señor serio que siempre visitaba a la princesa dormida. «Cheryl, ¿hiciste todo como te pedí?» La voz sonaba apagada, pero Abigail distinguió bien las palabras. «Sí, Luis». «Los documentos están listos», respondió la enfermera Cheryl, a quien Abigail conocía bien, pues siempre le dejaba colgar sus dibujos en la habitación de Gloria. «¿Pero estás segura? Tal vez deberíamos esperar». «No empieces», la cortó Luis bruscamente. «Ya lo hemos hablado. Mañana traeré lo que hace falta. Una inyección y todo se resolverá». Abigail se quedó congelada detrás de la esquina, abrazando con fuerza al conejo de peluche que había traído para mostrarle a la princesa. No entendía del todo de qué hablaban los adultos, pero algo en la voz de ese hombre la asustaba. ¿Y si alguien se da cuenta? La voz de Cheryl tembló. «Nadie se dará cuenta», Luis sonaba seguro. «Ya sabes lo que tienes que hacer. Después de la inyección, anotarás en el informe que hubo un empeoramiento, y eso es todo». Abigail oyó pasos y se escondió rápidamente detrás de una gran maceta con un ficus. Vio cómo Luis atrajo hacia sí a la enfermera Cheryl y la besó. Sus ojos se abrieron de par en par. Sabía que eso estaba mal, porque el señor tenía esposa, aunque fuera una princesa dormida. «Solo un poco más de paciencia», susurró él. «Pronto todo habrá terminado y podremos irnos de aquí». Cuando se fueron, Abigail siguió escondida tras la planta, abrazando con fuerza a su conejo de peluche. Su pequeño corazón latía con fuerza, lleno de miedo y confusión. Corrió hacia la habitación de Gloria y presionó su nariz contra el vidrio. «Princesa», susurró. «No dejaré que te hagan daño». Esa noche, cuando su papá llegó, Abigail estaba inusualmente callada. «¿Qué pasa, cariño?», preguntó Archie, notando su extraño comportamiento. «Papá, ¿las personas malas pueden trabajar en un hospital? ¿Por qué preguntas eso?», se sorprendió Archie. Abigail dudó un momento. «Es que», bajó la mirada. «Ese señor que viene a ver a la princesa dijo cosas aterradoras. Y besó a la enfermera Cheryl, aunque tiene esposa». Archie frunció el ceño, pero decidió que su hija había malinterpretado algo. «Cariño, seguro que lo imaginaste. Mejor cuéntale a la tía Lily sobre el conejito que le trajiste». Pero Abigail no podía olvidar la conversación que había escuchado. Incluso por la noche, acostada en su cama, seguía pensando en la princesa y en la terrible aguja de la que hablaba el hombre malo. En su mente infantil, todo se transformaba en un cuento aterrador, donde un hechicero malvado quería sumir a la hermosa princesa en un sueño eterno. El viernes por la tarde, Abigail estaba sentada en una silla junto a la habitación de Gloria, balanceando los pies y contándole a la princesa, a través del cristal, cómo había sido su día en la guardería. Su papá estaba hablando con la tía Lily en su habitación y el pasillo estaba inusualmente tranquilo. «Y luego pintamos el otoño, y yo te dibujé hojitas amarillas», canturreaba la niña, hasta que de repente se quedó en silencio. Algo había cambiado tras el cristal. Gloria, siempre inmóvil, giró ligeramente la cabeza y sus párpados temblaron. Abigail contuvo la respiración.
Los ojos de la princesa se abrieron lentamente, eran de un sorprendente color gris azulado. «Princesa», susurró Abigail, pegando las manos al cristal. «¿Despertaste?» Gloria parpadeó. Su mirada estaba nublada, pero era una mirada viva. Trató de decir algo, sus labios se movieron apenas perceptiblemente. Abigail estuvo a punto de correr a buscar a su papá, pero en ese momento, la enfermera Cheryl entró en la habitación. Se acercó rápidamente al suero, añadió algo en él, y en cuestión de minutos, los ojos de Gloria se cerraron de nuevo. Abigail se quedó mirando, aturdida. Recordó la conversación que había escuchado y, ahora, ya no sabía a quién contarle lo que acababa de ver. Esa noche, de camino a casa, finalmente se atrevió a hablar. «Papá, hoy vi cómo la princesa abría los ojos». Archie suspiró. «Abigail, cariño, ya hablamos de esto. No debes inventar cosas así». «Pero es verdad», insistió la niña. Y la enfermera Cheryl estaba allí. Hizo algo y la princesa volvió a dormirse. Archie miró a su hija con preocupación. Había notado que en los últimos días estaba más tensa, siempre hablando del hombre malo y de cosas extrañas en el hospital. Al día siguiente, Archie decidió hablar con Bruce. Lo encontró junto a la sala de médicos. El doctor parecía preocupado y molesto. ¿Pasa algo?, preguntó Archie. Nada en particular, Bruce se pasó la mano por la cara. Solo que, hay cosas raras. Los signos vitales de la paciente suben y bajan como si. Se detuvo al notar la mirada de Archie. ¿Cómo si qué? Verá. Abigail me contó algo extraño ayer. Dice que vio a su paciente abrir los ojos. Bruce se irguió de golpe. ¿Cuándo? Ayer por la tarde. Pero eso es imposible, ¿verdad? Bruce miró pensativo hacia la habitación de Gloria. Sabe, los niños a veces ven cosas que los adultos pasamos por alto. En ese momento, vieron pasar apresuradamente a la enfermera Cheryl. Miró a su alrededor antes de deslizarse dentro de un cuarto de servicio. Pocos minutos después, Luis salió de allí, metiendo algo rápidamente en el bolsillo interno de su chaqueta. Su rostro estaba tenso y tenía gotas de sudor en la frente. «Qué raro», murmuró Bruce. «Él no tiene acceso a esa sala». Archie siguió la mirada del doctor y recordó las palabras de su hija sobre el hombre malo y sus conversaciones sospechosas. Algo definitivamente no estaba bien. «Doctor», dijo lentamente. «¿Qué pasaría si un paciente en coma realmente estuviera despertando? Con el tratamiento adecuado, podría recuperarse poco a poco. A menos que...». Bruce se quedó en silencio, con los ojos muy abiertos por una repentina sospecha. A menos que alguien esté impidiendo que eso suceda. Después de hablar con Archie, Bruce no encontraba la paz. Algo no dejaba de atormentarlo. Esa noche, cuando el hospital quedó en silencio, tomó el registro de procedimientos y comenzó a examinarlo con atención. «Esto es extraño», murmuró mientras pasaba las páginas. Había lagunas evidentes en los registros. Las guardias de Cheryl estaban marcadas, pero faltaban detalles sobre los procedimientos realizados. Tomó el historial de Gloria. Los signos vitales variaban demasiado de un día a otro, como si su estado mejorara y luego empeorara bruscamente sin motivo aparente. Por la mañana, llegó al hospital más temprano de lo habitual. En la sala de médicos, lo esperaba la jefa de departamento, Evelyn. «Bruce, ¿qué estás haciendo?», comenzó ella desde la puerta. «Me llamó el esposo de Gloria.
Dice que estás hurgando en la documentación sin permiso. Evelyn, aquí hay algo raro. Bruce extendió los documentos frente a ella. Mira estos indicadores. Esto no parece el curso natural de un coma. Déjalo ya, respondió la jefa de departamento con cansancio. Todos los documentos fueron revisados por la comisión. El esposo de la paciente es un hombre respetable. Al diablo con su respeto, explotó Bruce. ¿Has visto cómo mira a su esposa? Ni una sola vez la ha tomado de la mano, ni le ha hablado. Y ahora tiene tanta prisa por desconectar los aparatos. En ese momento, la enfermera jefe asomó la cabeza por la puerta. Bruce, esa niña está otra vez frente a la habitación de Gloria. Bruce miró hacia afuera. En efecto, Abigail estaba de pie junto al vidrio, presionando sus manitas contra la superficie transparente. Recordó su historia sobre los ojos abiertos de la paciente. Quiero realizar un examen completo, dijo firmemente, volviéndose hacia Evelyn. Algo me dice que estamos pasando por alto detalles importantes. Bruce, entiendes que sin el consentimiento del esposo. ¿Y si él está impidiendo deliberadamente la recuperación de su esposa? Interrumpió Bruce. En la sala de médicos cayó un pesado silencio. Evelyn se dejó caer lentamente en la silla. Es una acusación grave. Revisé los registros de turnos. La enfermera Cheryl suele quedarse sola con la paciente. Después de su turno, el estado de Gloria siempre empeora. Y vi cómo le pasaba algo al esposo de la paciente en una sala de servicio. Dios mío, susurró la jefa de departamento, si tienes razón. Permíteme hacer el examen. De inmediato, insistió Bruce. Está bien, finalmente accedió Evelyn. Pero solo en mi presencia. Se dirigieron a la habitación, pero en la entrada los detuvo Cheryl. Lo siento, pero Luis ha prohibido cualquier procedimiento sin su presencia. ¿Desde cuándo el esposo de una paciente da órdenes al personal médico? Preguntó Bruce con dureza. Llama al neurólogo y al reanimador, ordenó Evelyn con determinación. Vamos a hacer un examen completo. Y mantén todo en secreto. Si tienes razón, necesitamos pruebas irrefutables. El viernes, Abigail se quedó frente a la habitación más tiempo de lo habitual. Su papá se había retrasado en el trabajo, y su tía Lily hablaba con el médico sobre su alta. La niña apoyó la cara contra el vidrio, contándole a la princesa sobre su día en la guardería, cuando notó un movimiento dentro de la habitación. A través del cristal, vio que Gloria abrió los ojos nuevamente. Esta vez su mirada parecía más consciente, incluso intentó girar la cabeza. El corazón de Abigail se detuvo por la alegría, pero en ese momento entraron la enfermera Cheryl y ese tío estricto, Luis. Rápido, susurró él, mirando hacia la puerta. Ahora que no hay nadie. Abigail vio cómo Cheryl sacó una jeringa e inyectó algo en el suero. Gloria se estremeció débilmente, sus ojos se llenaron de horror y luego se cerraron lentamente. No. Gritó Abigail, pero nadie la escuchó a través del vidrio. Luis se volvió hacia la puerta y, por un instante, se encontró con la mirada de la niña. Su rostro se torció de furia y rápidamente corrió la cortina. Abigail echó a correr por el pasillo, tropezando y casi llorando. Entró corriendo en la habitación de su tía Lily, donde ya estaba su papá. «Papi», gritó, lanzándose a sus brazos. Ese tío malo volvió a dormir a la princesa. Tranquila, cariño, Archie la tomó en brazos. ¿Qué pasó? La princesa despertó, sollozó Abigail.
Pero luego llegaron el tío Luis y la tía Cheryl y le pusieron una inyección y volvió a dormirse. Tenía los ojos llenos de miedo. Lily se incorporó en la cama. Archie, quizás deberíamos contarle a Bruce. Últimamente, Abigail menciona cosas extrañas que pasan en la habitación de Gloria. Archie frunció el ceño, recordando su reciente conversación con el médico y sus sospechas. Apretó con más fuerza a su hija temblorosa. Vamos a buscar al doctor. Encontraron a Bruce en la sala de médicos, estudiando unos documentos con Evelyn. Bruce, comenzó Archie, perdón, pero hay algo que debes saber. Mientras contaba lo que había visto Abigail, el rostro del médico se volvió cada vez más sombrío. Intercambió una mirada rápida con la jefa de departamento. Abigail, cariño, dijo Bruce con suavidad, ¿puedes contarme exactamente lo que viste? Abigail, ya más calmada, relató con detalle cómo se abrieron los ojos de Gloria, cómo entraron Luis y Cheryl, y cómo le pusieron la inyección. Evelyn, Bruce se volvió hacia la jefa de departamento, ahora tenemos un testigo. Pequeño, sí, pero testigo al fin. Hay que revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad, dijo Evelyn con determinación. Y tomar urgentemente muestras de la paciente. Si realmente le han administrado algo. Papá, dijo de repente Abigail. ¿La princesa ya no morirá? No, cariño, Archie acarició la cabeza de su hija. No dejaremos que le hagan daño. Gracias, pequeña, dijo Bruce con seriedad. Eres una niña muy valiente. Y muy observadora. Esa misma tarde, el hospital estaba inusualmente agitado. Bruce y la jefa de departamento se encerraron en la sala de médicos con algunas personas importantes vestidas con trajes oscuros. Mientras tanto, la enfermera Cheryl, pálida y llorosa, les contaba algo durante mucho tiempo. A la mañana siguiente, el hospital estaba más movido de lo habitual. Bruce convocó una reunión de emergencia en la que estaban presentes el director del hospital, la jefa de departamento y el abogado del centro. Archie también fue invitado como testigo. Exijo la suspensión inmediata del proceso de desconexión de los aparatos, dijo Bruce con firmeza, colocando documentos sobre la mesa. Tenemos razones de peso para sospechar la administración intencionada de fármacos que inhiben la actividad cerebral. ¿Comprenden la gravedad de estas acusaciones? Preguntó el director del hospital, limpiando nerviosamente sus gafas. En ese momento, la puerta se abrió de golpe y en el umbral apareció Luis. Su impecable traje estaba arrugado y su rostro reflejaba una ira apenas contenida. ¿Qué clase de abuso de poder es este? Arrojó unos papeles sobre la mesa. Tengo todas las autorizaciones necesarias. No tienen derecho a hacer esto. Si lo tenemos, lo interrumpió Bruce con calma. Sobre todo cuando hay sospechas de actos criminales. ¿De verdad creen en las fantasías de una mocosa? Luis sonrió con desprecio. ¿Saben lo que les ocurre a los hospitales que se meten en la vida privada de personas respetables? ¿Eso es una amenaza? Preguntó Archie en voz baja, levantándose de su asiento. ¿Y usted quién se cree que es? Luis lo miró con desdén. El padre de esa mocosa, Archie dio un paso al frente. Y estoy dispuesto a confirmar cada palabra de mi hija. Señores, sin emociones, por favor, intervino el director del hospital. Luis, han surgido nuevas circunstancias. La enfermera Cheryl ha dado su testimonio. El rostro de Luis palideció. Ese idiota ha confundido todo. Voy a demandarlos. Voy a destruir este hospital.
¿Acaba de amenazar a un hospital público en presencia de testigos?, preguntó el abogado, anotando algo en su libreta. La jefa de departamento se giró hacia Bruce. ¿Qué pruebas tienen? Los análisis de sangre de la paciente muestran rastros de fármacos que no le fueron prescritos, respondió Bruce. Las grabaciones de las cámaras de seguridad captaron la entrega ilegal de medicamentos. Y tenemos testimonios de Cheryl y de la niña. ¿Creen más en un niño que en mí? Luis golpeó la mesa con furia. Los niños suelen ver lo que preferimos ignorar, contestó Bruce con tranquilidad. Y sí, creo más en una niña honesta que en un esposo que jamás mostró preocupación por su esposa. He tomado una decisión. El director del hospital se levantó. La desconexión de los aparatos queda suspendida. Se designará una comisión independiente. Y mientras tanto, Luis, creo que lo mejor será que abandone el hospital. Se arrepentirán de esto, gruñó Luis. Todos se arrepentirán. Cuando salió dando un portazo, un pesado silencio llenó la sala. Necesitamos vigilancia permanente en la habitación, dijo finalmente Bruce. Y quiero que se restrinja el acceso a la paciente. Lo haremos, asintió Evelyn. Y, Bruce, gracias por no rendirte. No me lo agradezcan a mí, Bruce miró a Archie. Si no fuera por su hija. ¿Saben? Archie esbozó una leve sonrisa. Desde el principio decía que él era malo. Los niños tienen una manera asombrosa de percibir la verdad. Esa misma noche, aparecieron en el hospital personas vestidas de civil, investigadores del Departamento de Casos Especiales. Bruce les entregó todos los materiales recopilados, los análisis de sangre, el testimonio de Cheryl, las grabaciones de las cámaras de seguridad. Así que, según dicen, la niña fue la primera en notar que algo no iba bien, dijo el inspector Steven, un hombre canoso de mirada aguda, mientras revisaba los documentos. Sí, ella fue quien vio que la paciente recuperaba la conciencia y luego, Bruce hizo una pausa, buscando las palabras. Luego le administraban inyecciones para devolverla al estado inconsciente. En ese momento, la enfermera prácticamente irrumpió en el despacho. Bruce. Luis está en la habitación de su esposa. El guardia intentó detenerlo, pero él. Los investigadores reaccionaron de inmediato. Cuando llegaron a la habitación, Luis estaba junto al gotero, su mano temblaba mientras sostenía una jeringa. Deja la jeringa, Luis, dijo Steven con calma. Ustedes no entienden, la voz de Luis se quebró. Ella lo arruinará todo. Si despierta. ¿De qué está hablando?, preguntó el investigador mientras avanzaba lentamente. Esa tonta lo sabe todo, Luis casi gritó. Sobre el dinero, los documentos. Se dio cuenta de que estaba sacando activos de la empresa. Por eso revisó mi despacho y después. ¿Después? Luis se quedó en silencio, dándose cuenta de que había hablado de más. Entonces, ¿no fue un accidente su caída por las escaleras?, preguntó el investigador. Luis se estremeció y la jeringa cayó de su mano. Intentó correr hacia la puerta, pero los agentes lo inmovilizaron de inmediato. Mientras lo sacaban, médicos y pacientes se reunían en el pasillo. Abigail, que estaba con su tía Lily, miró afuera y tomó con fuerza la mano de su padre. ¿Ahora el mago malvado ya no podrá hacer sufrir a la princesa?, susurró. No, pequeña, Archie abrazó a su hija. Ahora todo estará bien. Los días siguientes fueron un torbellino de acontecimientos. Los investigadores trabajaban en el hospital,
interrogando al personal. Descubrieron que Luis, siendo director financiero de una gran empresa, llevaba tiempo desviando dinero a través de compañías ficticias. Gloria, que trabajaba en la misma empresa como médico rehabilitadora, encontró por casualidad documentos que probaban sus fraudes. Él la empujó por las escaleras, sollozaba Cheryl ante los investigadores. Y luego, cuando cayó en coma, me obligó a ayudarlo. Me amenazó con culparme de negligencia médica por su estado. Resultó que Luis le suministraba a Cheryl medicamentos que suprimían la actividad cerebral de Gloria. Cada vez que ella empezaba a mostrar signos de conciencia, le inyectaban drogas para volverla a un estado inconsciente. Después decidió deshacerse de ella definitivamente, dijo el investigador, revisando los testimonios. Apagar los equipos de soporte vital era la última fase de su plan. Si no fuera por Abigail, dijo Bruce en voz baja, nunca habríamos sospechado nada. Más tarde, se descubrió que Luis tenía millones en cuentas bancarias en el extranjero. Planeaba irse con Cheryl después de la muerte de su esposa. Ahora, enfrentaba una larga condena por intento de asesinato y fraude financiero. Cuando la policía se lo llevó, su mirada se cruzó con la de Abigail, que estaba junto a la ventana del pasillo del hospital. La niña no se asustó. Solo abrazó con más fuerza su conejo de peluche y susurró: «El mago malvado ha sido derrotado». ¿Sabes?, dijo Bruce acercándose a ella. En los cuentos antiguos, a menudo eran los niños quienes veían la verdad que los adultos no notaban. ¿Por qué creen en los milagros?, preguntó Abigail. No, sonrió el médico, porque saben mirar con el corazón. Pasó una semana desde el arresto de Luis. Ahora, las enfermeras vigilaban la habitación de Gloria las 24 horas, anotando cuidadosamente cada cambio en su estado. Bruce supervisaba personalmente todos los tratamientos y procedimientos. Ese día, Abigail estaba sentada afuera de la habitación como siempre. Llevaba un nuevo dibujo, un castillo con altas torres y banderas ondeando al viento. «Mira, princesa, este es tu hogar», susurró, presionando sus manitas contra el cristal. «Cuando despiertes, podremos ir allí juntas». De repente, se quedó inmóvil. Algo había cambiado tras el cristal. Los dedos de Gloria en su mano derecha se movieron ligeramente. Abigail contuvo la respiración. Los párpados de la mujer temblaron y se abrieron lentamente. «Papá», gritó Abigail, saltando de su silla. «Papá, ven rápido. Está despertando». Archie, que estaba en la habitación de Lily, corrió al pasillo. En ese momento, Bruce también apareció. «Miren». Abigail señaló la habitación. «Tiene los ojitos abiertos». El médico entró rápidamente. Efectivamente, Gloria estaba consciente. Su mirada, aunque nublada, recorría lentamente la habitación. «Gloria», dijo Bruce con suavidad, «¿puedes oírme? Si es así, por favor, parpadea». Ella parpadeó lentamente. Abigail dejó escapar un grito de alegría. «Enfermera», ordenó Bruce a la enfermera de guardia. «Llame de inmediato a neurología y a reanimación». La siguiente hora fue un torbellino de actividad en la habitación. Los médicos evaluaban reflejos, tomaban mediciones y anotaban cada detalle. Abigail no se apartaba de la puerta de vidrio, observando atentamente lo que sucedía. «El estado es estable», anunció finalmente Bruce al salir de la habitación. «Ella realmente está saliendo del coma. Ahora todo dependería de la rehabilitación». ¿Puedo ir a verla?»,
Preguntó tímidamente Abigail. Bruce se miró con su padre, luego asintió. Solo por un rato, ¿de acuerdo? Abigail entró con cuidado en la habitación. Gloria giró la cabeza al escuchar sus pasos. Hola, princesa, susurró la niña. Estoy tan feliz de que hayas despertado. Las comisuras de los labios de Gloria se levantaron ligeramente en una débil sonrisa. Intentó decir algo, pero solo pudo mover los labios sin sonido. No hace falta hablar, Abigail colocó con cuidado su dibujo en la mesita de noche. Voy a venir todos los días. ¿Puedo? Gloria parpadeó de nuevo, y una lágrima rodó por su mejilla. Todo está bien, Abigail tocó con suavidad su mano. El mago malvado ya no regresará. Ahora vivirás mucho tiempo y serás feliz, como en un cuento. Bruce, observando esta escena a través del cristal, le dijo en voz baja a Archie. ¿Sabes? A veces pienso que la fe de los niños en los cuentos es más fuerte que todo nuestro conocimiento médico. La recuperación de Gloria fue gradual. Cada día era una pequeña victoria. Primero aprendió a sostener su cabeza por sí misma, luego a sentarse en la cama. Bruce elaboró un plan detallado de rehabilitación y reunió a los mejores especialistas. Tienes suerte, le decía a Gloria mientras revisaba sus reflejos. El cuerpo es joven, fuerte. Y además, tienes un grupo de apoyo maravilloso. Bruce asintió hacia la puerta, donde Abigail, como siempre, estaba con su nuevo dibujo. Ahora dejaban entrar a la niña todos los días durante media hora. Ella traía dibujos, contaba historias, y el personal del hospital notó que después de sus visitas, los indicadores de Gloria siempre mejoraban. Hoy dibujé cómo paseas por el parque, charlaba Abigail, acomodándose en una silla junto a la cama. Mira, aquí hay árboles, pajaritos y sol. Gloria ya podía hablar, aunque con dificultad. Gracias, susurró, mirando el dibujo colorido. Pequeña, dijo ella, sonriendo débilmente. Archie solía ir con Abigail. Primero solo se quedaba en la puerta, luego comenzó a ayudar, a ajustar la almohada, a dar agua, a apoyar cuando Gloria intentaba sentarse. Él notaba lo hermosos que eran sus ojos, como sonreía dulcemente al escuchar las historias de Abigail. Sabes, dijo un día, cuando ellos quedaron solos, mi hija siempre creyó en ti. Te llamaba princesa. Gloria sonrió débilmente, y Abigail. Una niña asombrosa. Cuando estuve allí, en la oscuridad, a veces escuchaba su voz. Me ayudaba a seguir adelante. Bruce estaba satisfecho con el progreso. Gloria tiene una dinámica fenomenal, comentaba durante las rondas, en una semana comenzaremos con las sesiones de fisioterapia. Archie comenzó a quedarse más tiempo en el hospital del necesario. Traía libros, frutas para Gloria, y a veces solo se quedaba junto a ella mientras dormía. Un día la encontró llorando. ¿Qué pasa?, preguntó preocupado. Recordé, respondió ella en voz baja. Ese día, cuando encontré los documentos, cuando Luis me empujó por las escaleras. Sus ojos en ese momento. Archie le tomó suavemente la mano. Ahora todo ha quedado atrás. Nunca más te hará daño. Gloria apretó sus dedos con gratitud. Gracias, por todo. Si no fuera por ti y Abigail, dijo Archie de repente. Sabes, después de la muerte de mi esposa, pensé que nunca más encontraría algo, y ahora. No terminó la frase, pero Gloria lo entendió. Miraba a este hombre fuerte, confiable, con sus ojos amables, y sentía como algo nuevo y brillante florecía en su alma. ¿Papá se ha enamorado de la princesa?,
Preguntó Abigail por la noche, mientras iban camino a casa. Archie tropezó por la sorpresa. ¿De dónde sacas eso? Porque la miras como un príncipe de cuento, respondió ella sencillamente. Pasaron 2 meses. Gloria ya podía caminar por sí misma, apoyada en un andador. Esa mañana, estaba sentada en una silla junto a la ventana de su habitación cuando Bruce llegó con noticias. A Luis se le ha presentado una acusación formal, les informó. Intento de asesinato, fraudes financieros. El fiscal dijo que enfrenta hasta 15 años. Gloria suspiró suavemente, nunca pensó que se casaría con un criminal. 3 años de vida. Como una pesadilla. Pero ahora estás despierta, se escuchó una voz desde la puerta. Era Lily, apoyada en un bastón. Lily. Se alegró Gloria. Ya estás de pie. Sí, finalmente me dan el alta, sonrió Lily. Me voy a la capital, me han ofrecido un puesto en una gran firma de abogados. ¿Pero cómo? Gloria se desconcertó. ¿Y Abigail? Está tan unida a ti. Lily se sentó a su lado. Sabes, siempre quise contarte. Cuando estuviste en coma, fue mi hermano Archie quien apoyó a Bruce. Él ayudó a reunir pruebas contra Luis, insistió en que se abriera una investigación. No lo sabía, dijo Gloria en voz baja, sintiendo cómo su corazón latía con más fuerza. ¿Sabes qué dijo él entonces? No podemos dejar que el mal venza, ¿cómo miraremos a nuestros hijos si lo permitimos? Lily guardó silencio. Veo cómo te mira. ¿Y cómo lo miras tú? Lily, yo. No hace falta que lo expliques. Conozco a mi hermano, después de la muerte de su esposa se cerró al mundo. Vivió solo por Abigail. ¿Y ahora? Ahora veo en sus ojos luz. Y sé que Abigail está en buenas manos. En ese momento, Abigail entró corriendo en la habitación con un nuevo dibujo. Miren lo que he dibujado. Eso somos todos juntos en el parque. El dibujo mostraba a 4 figuras, un hombre alto, una mujer, una niña pequeña y otra mujer algo más alejada. ¿Y por qué tía Lily está tan lejos? Preguntó Gloria. Porque se va a la capital, respondió Abigail, seria. Pero vendrá a visitarnos. ¿Verdad? Claro, cariño, dijo Lily abrazando a su sobrina. Definitivamente vendré. Pero, sabes, a veces hay que dejar espacio para un nuevo cuento. Como en el libro de la princesa, preguntó Abigail, donde primero el mago malvado la hechiza, pero luego llega el príncipe verdadero y la salva. Los adultos se miraron y sonrieron. Fuera, el sol de primavera brillaba, y la vida parecía llena de nuevas posibilidades y esperanzas. Sí, pequeña, dijo Lily, mirando cómo Gloria se sonrojaba bajo la mirada de Archie, tal como en el cuento. Después del alta del hospital, Gloria alquiló un pequeño apartamento cerca del parque. Archie la ayudó a mudarse, armó los muebles y colgó las cortinas. Cada vez pasaban más tardes juntos, paseando por el parque, tomando té en la acogedora cocina, escuchando las interminables historias de Abigail. ¿Qué tal si horneamos un pastel?, sugirió Abigail un día mientras los 3 estaban en casa de Gloria. Cariño, quizás no deberíamos cansar a Gloria, preguntó con cautela Archie. No, no, vamos a intentarlo, sonrió Gloria. Por cierto, antes cocinaba bastante bien. Hicieron un verdadero desastre culinario, la harina voló por todas partes, Abigail se manchó la nariz de mermelada y Archie se distrajo tanto ayudando a Gloria a amasar la masa, que sus manos se tocaban una y otra vez,
provocando sonrisas tímidas. «Sabes», susurró Abigail a Gloria, cuando se quedaron solas en la cocina, «eres igual que mamá». Gloria se detuvo. «Abigail, dulce». es verdad», dijo la niña, abrazándola. «Eres amable y bonita, y papá sonríe contigo». Antes, rara vez sonreía. Por las noches, después de que Abigail se quedaba dormida, Archie y Gloria conversaban largo rato. Ella le contaba sobre su trabajo como rehabilitadora, su sueño de abrir su propio centro. Él compartía historias de su tiempo en el ejército, sobre lo difícil que fue después de perder a su esposa. «Sabes», dijo un día, mirando el atardecer, «cuando Abigail te llamó princesa por primera vez, pensé que solo eran fantasías infantiles». «¿Y ahora?», preguntó Gloria en voz baja. «Ahora entiendo que, como siempre, ella fue más sabia que nosotros, los adultos». Él le tomó la mano con cuidado. Gloria no se apartó. Estaban sentados en un banco en el parque, tomados de la mano, y el silencio entre ellos era cálido y acogedor. Tenía miedo de que, después de todo lo que sucedió, ya no pudiera confiar en nadie, confesó Gloria. Pero contigo, con ustedes, me siento segura. Y yo pensaba que mi corazón permanecería cerrado para siempre, dijo Archie, girándose hacia ella. Pero tú y Abigail, como si hubieran devuelto la luz a mi vida. Sus miradas se encontraron, y en ese momento ambos comprendieron que había algo realmente especial entre ellos, algo verdadero. Esa misma noche, cuando Abigail se preparaba para dormir, preguntó, «Papá, ¿puede la princesa convertirse en mi mamá?». Archie se sentó en el borde de la cama. «¿Y tú lo quieres?». «Mucho, mucho». Abigail lo abrazó. «Entonces, tendremos una familia de verdad, como en los cuentos». «Sabes, cielo», Archie besó a su hija en la cabeza, «a veces los cuentos realmente se hacen realidad». Y mientras tanto, Gloria estaba junto a la ventana de su departamento, abrazando el último dibujo de Abigail, donde los tres estaban representados juntos. Pensaba en cómo el destino a veces trae los regalos más sorprendentes, convirtiendo incluso el cuento más aterrador en una historia con final feliz. Uno de esos días de otoño, Archie volvió del trabajo y descubrió que el departamento estaba vacío. En la mesa de la cocina había una nota escrita con letra de niña. «Papito, me fui a vivir con la princesa. Volveré cuando tú también decidas vivir con nosotros. Te quiero, tu Abigail». El corazón de Archie se detuvo. Corrió al teléfono, marcando el número de Gloria con manos temblorosas. «Gloria, Abigail está contigo», exclamó tan pronto como ella contestó. Sí, en su voz se notaba una sonrisa. Llegó hace media hora con una mochila en la que llevaba un conejo de peluche y un álbum de dibujo. Dijo que ahora viviría aquí. Archie respiró aliviado. «Voy para allá». Cuando llegó al departamento de Gloria, vio una escena sorprendente. Su hija y Gloria estaban en la cocina, tomando té con galletas y charlando animadamente sobre algo. «Papá», exclamó Abigail al verlo. «Te estábamos esperando. De verdad, está genial en casa de la princesa. Incluso tiene un balcón, y podemos alimentar a los pajaritos». Abigail, Archie se agachó frente a su hija, «no puedes hacer eso». Me asusté mucho. Pero dejé una nota, dijo la niña con seriedad. Y sabía que vendrías aquí. A ti te gusta la princesa, ¿verdad? Archie se sonrojó y echó una mirada avergonzada hacia Gloria. Ella estaba junto a la estufa, haciendo como si estuviera muy ocupada preparando el té, pero sus mejillas también se sonrojaron. «Sabes»,
de repente dijo Gloria, volviéndose hacia ellos, ya es tarde. Quizás se quedan a cenar. Sí, saltó Abigail. Y luego podemos ver una película. La princesa tiene un televisor grande. Abigail, no la llames princesa, comenzó Archie. No, que lo diga, interrumpió suavemente Gloria. Me gusta. Y luego, vaciló, hace tiempo quería proponerlo. Tengo mucho espacio aquí, y sola me siento algo. Quizás se queden. No solo para la cena. Hubo un silencio en la habitación. Abigail pasaba la mirada de su papá a Gloria y viceversa, conteniendo la respiración. ¿En serio?, preguntó Archie en voz baja. Más que en serio, Gloria se acercó a él. Sabes, después de todo lo que pasó, me di cuenta de que no se puede posponer la felicidad. Si sientes que es lo correcto. ¡Hurra!, gritó Abigail, interrumpiéndola, y se lanzó a abrazarlos a los dos. Se quedaron hasta tarde, primero cenaron, luego vieron una película, y Abigail dibujaba un nuevo cuadro donde los tres aparecían juntos en ese departamento. Cuando la niña comenzó a quedarse dormida en el sofá, Archie la levantó en brazos. Creo que ya es hora de ir a casa, dijo. No, papito, murmuró Abigail somnolienta. Ya estamos en casa. Gloria se acercó a ellos y arregló suavemente un mechón de cabello de la niña. Tiene razón, ¿sabes?, dijo. Quédate. Hoy, mañana. Para siempre. ¿Estás segura? Archie la miró a los ojos. Totalmente, sonrió ella. Parece que tu hija simplemente aceleró lo que debía pasar. Qué astuta, Archie la miró con cariño. Ella lo planeó todo. Ella simplemente cree en los cuentos con final feliz. Gloria acarició la cabeza de la niña. ¿Y sabes qué? Tal vez tenga razón. Una noche de invierno, cuando la nieve caía suavemente afuera, Archie decidió tener una conversación importante. Estaban en la cocina después de acostar a Abigail. 3 meses de vida juntos pasaron como un solo día, y ambos sabían que esto era lo que querían. «Sabes», comenzó Archie, nervioso, girando la taza en sus manos, «he estado pensando mucho en cómo decirlo». «¿De qué?». Gloria levantó los ojos hacia él. «De nosotros. De lo que ha pasado este año. De cómo apareciste en nuestras vidas, en la mía y en la de Abigail». Se levantó y se acercó a la ventana. «Sabes, después de la muerte de Choe, pensé que nunca más. Y luego apareciste tú. Primero como el cuento de hadas de Abigail sobre la princesa dormida, luego como una persona a la que debía proteger, y ahora». Se volvió hacia ella, sacó de su bolsillo una pequeña cajita. «Ahora sé que te amo. Y quiero que seamos una verdadera familia». Gloria miraba el anillo, brillando con la luz tenue de la lámpara de la cocina, y las lágrimas recorrían sus mejillas. «Sí», susurró ella. «Sí, claro, sí». En ese momento, un pequeño grito se escuchó desde el pasillo. Se dieron vuelta y vieron a Abigail, vestida con un pijama de ositos. «Yo lo sabía», gritó, corriendo hacia ellos. Sabía que papá le daría un anillo a la princesa. Decidieron celebrar la boda en primavera, cuando la naturaleza despierta de su sueño invernal. Abigail participó activamente en los preparativos, elegía las flores, ayudaba a Gloria con el vestido, dibujaba las invitaciones para los invitados. El día de la boda, se despertó antes que todos. Llevaba un vestido rosa claro y en sus manos llevaba una canasta con pétalos de rosa.
Lily vino especialmente para ayudar a su sobrina a prepararse para el gran día. Ahora todo será como en un verdadero cuento de hadas. Preguntaba Abigail mientras su tía le trenzaba el cabello. Incluso mejor, cielo, sonrió Lily. En los cuentos, la historia termina con la boda, pero en ustedes, todo está comenzando. La ceremonia tuvo lugar en una antigua mansión en las afueras de la ciudad. Cuando Gloria caminaba hacia el altar con su vestido blanco, Archie no podía apartar la vista de ella. Abigail iba adelante, esparciendo los pétalos de rosa y resplandeciendo de felicidad. ¿Ahora puedo llamarte mamá?, preguntó a Gloria después de la ceremonia. Claro, querida, Gloria abrazó a la niña. Ahora somos una verdadera familia. En la boda también estuvo Bruce, quien fue el que atrapó el ramo de la novia, lo que causó mucha diversión. Lily vino con su nuevo amigo. Incluso algunas enfermeras del hospital llegaron para felicitar a la pareja. Por la noche, cuando los invitados se fueron, Sonny se quedó dormida con su vestido de fiesta y Archie y Gloria se quedaron en la terraza mirando las estrellas. «Sabes», dijo Gloria, cuando estaba en coma, soñaba con una luz. Una pequeña llama cálida que no me dejaba perderme en la oscuridad. Ahora entiendo, era Abigail. Ella me trajo a ti. No, sonrió Archie, abrazando a su esposa. Fuiste tú quien nos llevó a la verdadera felicidad. Y arriba, en la habitación de la niña, Abigail sonreía mientras dormía. Su cuento favorito finalmente se había hecho realidad. La princesa despertó, el malvado hechicero fue derrotado, y todos vivieron felices para siempre. Pero no era solo un cuento de hadas, era su vida, llena de amor, calor y nuevos milagros que les esperaban por delante.